que déjame decir algo histórico respecto de las sociedades por acciones. Entonces, la verdad tenemos, en la estructura de la clase son dos áreas, digamos. Una primera área, que es más bien introductoria, cuestiones preliminares que vamos a hablar del origen y la naturaleza de la SPA. Después, el tremendo rol que tiene la autonomía de la voluntad. Vi en el pizarrón que básicamente ustedes dijeron que eran los estatutos del Código de Comercio y supletoriamente las normas de sociedad anónima cerrada. Como que la mayoría de las gracias de la SPA, si uno se quiere poner realmente creativo, yo ahí definiría quizás un poquito con el profesor alcalde, yo pondré el asterisco en los estatutos. En los estatutos es donde uno puede hacer todas las cosas que el Código de Comercio permite gran latitud a pactar distintos tipos de cláusulas. Si uno las usa a través del estatuto, o si uno quiere un pacto de accionistas, es un tema distinto. Pero el nivel de flexibilidad práctica que tiene la SPA se permite vía de estatutos. Y vamos a ver varios ejemplos. Y después, obviamente, vamos a ver cuáles son los límites a esta creatividad que uno puede tener a nivel estatutario. Y de ahí quiero que nos enfoquemos en varios temas como puntuales a propósito de constitución, aportes, administración, saneamiento. La verdad no es mucho lo que les voy a comentar, digamos, más allá de no los plazos, normas de transferencia de acciones y financiamiento. Y ahí obviamente al final de la clase vamos a tener un espacio para dudas, pero siendo conscientes de que ya estamos en un horario relativamente vespertino. Así que, ¿alguna duda preliminar en la audiencia remota? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, profesor, gracias. Esto se siente como en buenos días a todos con el patito fresh, digamos. Gracias, patito. En fin, bueno, a ver, vamos al origen y la naturaleza jurídica de este tipo societario. El origen, como ustedes saben, está en la reforma de la ley 20.190, también conocida como la reforma del mercado de capitales 2, probablemente una de las reformas más profundas que ha tenido y orgánicas y a mi juicio bien pensadas que ha tenido nuestra legislación de manera relativamente reciente. ¿Qué es lo que mencionaba el mensaje del Ejecutivo a propósito de este tipo societario? Es que básicamente se quería establecer un tipo social que fuera flexible, digamos, y que permitiera fomentar la industria del capital de riesgo. ¿Alguien más o menos sabe? Porque yo sé que uno habla a veces del private equity, el venture capital, capital de riesgo, son como conceptos que suenan bien taquilleros, bien gringos, pero a veces como que cuesta un poquito asociarlos a ciertas figuras, digamos. ¿A él le suena lo que es el venture capital, por ejemplo? O si alguno de ustedes en una reunión le dicen, oye, ustedes que hicieron el máster de Derecho a la Empresa de la Los Andes, aprendieron venture capital y ustedes probablemente quieran decir que sí, digamos, pero ¿qué es lo que les sonaría como característico del venture capital? ¿Es un levantamiento de capital? Ya. ¿Capital de riesgo? No. Capital de riesgo, ya. La oficina donde trabajo yo, allá, está relativo. No hay problema. Es momento capital. Ya, y bueno, entonces dinos qué es lo que... o Joaquín, digamos, que te acaban de designar. Profesor. Un segundo, que va a intervenir Joaquín. No, o sea, hay una forma de ese levantamiento de capital mediante rondas de inversión para que normalmente no recibiría financiamiento normal, va a acceder a financiamiento para ejecutar el negocio. La creación de tecnología, porque muchas veces incluye la validación de la tecnología hasta la explotación. Ahora, ¿es distinto el private equity, por ejemplo? Sí. Sí, a ver, Patito, coméntanos. Perdona, Patita. Dale, no, aquí no tengo en la pantalla quién está hablando exactamente, pero por favor, haz el comentario. Patita. Valeria Cañón, profesor, sí. En el caso del Venture Capital, y que se ha hablado mucho, que se ha desvirtuado el tema respecto de su origen en inglés, está asociado a, no es que no puedan accederse a otro tipo de financiamiento, sino que son todas las inversiones que puede recibir una empresa
pero sirviendo o a través de las acciones que la sirven, es decir, garantizándolo a través de acciones. Esto va mucho en lo que es la reestructuración del activo y hay empresas internacionales que se dedican a esto, que no es de salvataje, sino es un financiamiento distinto. Otra modalidad, y respecto al private equity es totalmente distinto, porque eso va a incorporar un nuevo inversionista con un fondo de inversión privado para ser parte de la sociedad. Sí. Mira, déjenme, a ver, evidentemente estos son conceptos muy del mundo de negocio y demás, pero típicamente el venture capital se asocia a industria de capitales de riesgo y, al menos desde mi punto de vista, lo más característico del venture capital es que suele tratarse de negocios que tienen relativamente poca historia, que están iniciando, hay mucha innovación. No sé si alguno de ustedes ve un programa que se llama Nadando con los tiburones, digamos, que es básicamente una especie de mini reality o concurso en que personas con mucha idea gringa y también hay noción latinoamericana van y exponen a distintos tipos de millonarios, ejecutivos, etcétera, ideas, digamos, de algo que podría ser una buena o mala idea, y ahí estos inversionistas ángeles deciden invertir. Y el venture capital, que puede ser origen de Google, Amazon, Apple, digamos, muchas empresas que en los 80 eran unas pocas personas digamos, en un garage en California, la gracia del venture capital son, de nuevo, emprendimientos que suelen estar en una vida relativamente temprana, que todavía no acceden al mercado de capitales y que también tienen relativas dificultades para entrar, para tener un buen financiamiento a través de la banca, ¿ya? A diferencia del private equity es un concepto que a veces puede ser parecido, pero el private equity es fundamentalmente, típicamente cuando hay una compañía pública que alguien básicamente quiere adquirir su control y llevarla a que sea privado. Eso es un fondo de private equity, o un fondo de private equity básicamente lo que hace es comprar una compañía ya existente y reestructurarla, pero con reglas que son alejadas del mercado de capitales. Ya es típicamente tomar decisiones, típicamente fondos, como bien dijo Valeria, que adquieren una determinada empresa, la reestructuran y después buscan salir y vender, porque teóricamente haciendo eficiencias en la administración de la empresa, bueno, tú le puedes ganar, le puedes adquirir y sacar más valor. El venture capital, la idea es básicamente fomentar el emprendimiento, la inversión de una etapa temprana, y para eso es muy importante tener flexibilidad, sobre todo en la estructura de capital. En ese sentido, lo que dijo Valeria son buenos conceptos, dado que tener series de acciones, tener preeminencia en el control, de repente limitar los derechos a voto de algún accionista, son cosas que las sociedades anónimas no lo permiten fácilmente y que en la SPA uno puede hacer lo que quiera. Entonces, ese es el origen. Se busca básicamente... ¿Sí? Profesor, tal vez a los compañeros les resulte súper contingente que ha salido tanto en las noticias Notco, que el unicornio en que salió a la búsqueda y que, digamos, es la primera empresa de estilo, no sé, de Apple, que logra este capital fresco, el venture capital, en que llegó y salen como una... como un bingo, ¿quién me da más? ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? Como lo que usted decía del tiburón, y fue lo que logró Notco, que es un gran acierto para un país tan tercermundista haber entrado a esta industria de un fondo, que ojo, la otra relevancia es que el inversionista extranjero está relativamente observado por la CMF, porque esto es un acuerdo entre la empresa y pasa por un inversor, pero no es un banco en que tenga que estar bajo la normativa, que eso es lo interesante. Sí. Ahora, claro, desde mi punto de vista, Valeria, y además que uno pueda sentirse en un tercermundista en Chile, pero dejando eso de lado, a mi juicio la parte más relevante de la estructura legal de una SPA está un poquito antes de abrirse a los mercados, digamos. O sea, está en su etapa más temprana, porque claramente Notco es una compañía que le ha ido bastante bien y efectivamente en estas rondas de inversión fue capaz de captar gran cantidad de recursos. Corner Shop creo que es otro ejemplo, también made in Chile, bastante exitoso, de empresas que son buenas ideas,
y que claro, y que es muy conveniente que tengan una estructura de capital flexible, que sea distinta quizás a la estructura tradicional de la sociedad anónima, donde uno tiene básicamente acciones, pero por ejemplo, si quieres hacer voto múltiple, está prohibido en la ley. Si quieres limitar la participación en el control, lo tienes que hacer de manera temporal. Por ejemplo, las SPA tienen una posibilidad de establecer un dividendo fijo, y más adelante en la clase vamos a ver la diferencia entre la deuda y el capital, y cómo un dividendo fijo al final se parece bastante más a algo que es deuda más que propiamente capital. Pero en cualquier caso, cuando la compañía ya accede al mercado de capitales, ya estamos hablando muchas veces de compañías públicas, pero para salir al mercado de capitales previamente necesitaste tener acceso a créditos bancarios y previamente necesitaste tener acceso quizás a inversionistas que para efectos de financiar una determinada idea de negocio o empresa requieren o les acomoda más una estructura donde, por ejemplo, se prohíba la venta de las acciones por un cierto periodo de tiempo, o bien en que ellos entren y que si el fundador de la empresa, que probablemente va a continuar involucrado en el negocio, quiere vender su participación, bueno, que se la venda primero a ellos y después a otras personas. Son distintas características que uno antes lo hacía a nivel de pacto y que en la SPA uno lo puede hacer a nivel de estatutos. Profesor, una consulta. Sí. Eso no fue lo que intentó, no sé si lo habrá logrado, pero lo intentó hacer ABCDIN, ¿verdad? No, yo entiendo que ABCDIN, ¿esto fue a propósito de su proceso límite de insolvencia o fue otra pregunta? Sí, efectivamente. Que yo me acuerdo que intentó hacer un Corporate Venture Capital, pero no me acuerdo muy bien qué pasó después. No, a ver, yo entiendo, y no es un caso que conozca muy bien, digamos, pero entiendo que ABCDIN tuvo problemas con la manera en que tenía registrados internamente sus títulos de deuda. De nuevo, no te podría entrar en el detalle de ese caso específico, pero la industria de capital de riesgo ustedes lo pueden pensar en cualquier startup relativamente exitosa, no como una muy buen ejemplo. Corner Shop también lo es. Y, oye, no sé, las papas fritas Tica, digamos, o los chocolates Lafette, que son ideas que de pronto son capaces de captar la atención de inversionistas, y que es bueno que existan tipos sociales que dan bastante flexibilidad a nivel de estatutos en derechos políticos y en derechos económicos. Y eso al final del día, tener más flexibilidad, permite pactar cláusulas que favorecen el financiamiento y el surgimiento de esta clase de negocios. Entre paréntesis, hoy por hoy, salvo negocios donde uno tenga que hacer una sociedad anónima, en la oficina les diría que vemos siempre sociedades por acciones. De nuevo, salvo que uno se quiera abrir a bolsa, en cuyo caso uno tiene que ser anónima, digamos, por el tipo de composición del capital. Pero antes de eso, las SPA siempre. Ya, entonces vamos avanzando, porque si nos dedicamos 15 minutos por slide no vamos a terminar ni de cerca a nadie. Respecto de la naturaleza jurídica, les quiero destacar que la definición del artículo 424 del Código de Comercio se aleja bastante de la idea de contrato que tenemos en el Código Civil. Ya no es un contrato por el cual dos o más personas ponen en común con miras a repartirse las utilidades que ellos provengan, sino que básicamente se habla de una persona jurídica creada por una o más personas, mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo a los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones. O sea, aquí básicamente los elementos básicos son: se crea una persona jurídica que, junto con la limitación de responsabilidad, son probablemente dos de los elementos que más favorecen el emprendimiento. Porque obviamente cuando uno ya de por sí es difícil tomar un riesgo de emprender un negocio cualquiera y que uno le vaya mal, pero tener la posibilidad de limitar los riesgos del negocio en un patrimonio separado
es lo que facilita de gran manera el emprendimiento y por lo mismo esta figura lo tiene así. Además es el único tipo societario en Chile, salvo situaciones medias anómalas en las sociedades anónimas durante 10 días de plazo, que permiten un solo accionista. ¿Ya? Con lo cual ya nos olvidamos del típico tema del palo blanco, de que uno tenía que conseguirse a alguien más para la señora, el amigo, etc. O eventualmente crear una sociedad entre dos personas para que sea socia del vehículo de inversión. Aquí básicamente uno puede tener el 100% de una determinada compañía. Y más allá de eso, lo único que nos dice el precepto legal es que su capital se divide en acciones. ¿Ya? No establece requisitos en cuanto al objeto, no establece... Sí hay ciertos requisitos en que si este vehículo cumple con las reglas para convertirse en una sociedad anónima abierta, porque este negocio incipiente de capital de riesgo crece y ya accede a financiamiento masivo del público, bueno, ahí la ley dice, ok, si se cumplen las condiciones para ser una abierta, que es que tenga más de 500 accionistas, o bien que el 10% más de su capital se divida en 100 o más accionistas, ahí se convierte de pleno derecho en una anónima abierta y después la Junta tiene que modificar los estatutos para ello. Como les decía, el elemento esencial es un mecanismo para hacer negocios limitando la responsabilidad de los emprendedores. Y el hecho de que su capital se divida en acciones también es algo muy bueno. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado de los derechos que tiene un acreedor de una sociedad de personas, digamos. Si uno puede o no puede prendar derechos sociales en una limitada, por ejemplo. Sí, a mí me pasa, profesor, yo soy liquidador concursal. Ya. Y es un cacho, ¿no? Un cacho y... No, por los supuesto. derechos sociales. La limitada es un cacho y una delicia la SPA y la SA en términos de quiebra, por supuesto. Exactamente. Y básicamente el hecho de que el dueño de la compañía pueda entregar en garantía el negocio facilita mucho el financiamiento. ¿Por qué? Porque es algo que básicamente permite caucionar, garantizar, asegurar el repago, porque obviamente la persona que está endeudando el negocio le interesa mantener su control y hacer que el negocio vaya creciendo en el tiempo. Bien. Entonces, les decía que este tipo social tiene la característica de ser súper flexible y la autonomía de la voluntad se va a manifestar fundamentalmente en los estatutos de la sociedad. Ejemplos concretos. Primero, respecto a la administración, no es obligación tener un directorio. Recordemos que en las sociedades anónimas, la única manera, el único órgano de administración de la anónima es el directorio. En la SPA uno puede tener un directorio, si no dice nada, va a tener un directorio por aplicación supletoria de la 18.046, pero uno perfectamente puede tener un accionista administrador, puede tener un sistema, digamos, de juntas, o sea, uno puede hacer lo que quiera y típicamente cuando hay una sociedad 100% de propiedad de una persona, lo más típico es que esa persona va a ser también el administrador, lo que facilita bastante la existencia. Está la norma relativa a reforma de estatutos sin forma de junta, que desde el punto de vista del papeleo a uno se ahorra un paso. En las anónimas uno tiene que, bueno, además de citar eventualmente cuando se requiere, pero aunque uno tenga el 100% de las acciones, uno tiene que levantar un acta, reducir la escritura pública, inscribir y publicar. Bueno, aquí uno puede hacer lo mismo, pero yendo directamente a la escritura pública. Dado que esta es una clase práctica, aquí les voy a mencionar un primer tema que uno encuentra, digamos. El artículo 427 del Código de Comercio, que efectivamente permite que la unanimidad de las acciones comparezca en una escritura, lo dice a propósito de la reforma de estatutos. ¿Ya? Yo me imagino que ustedes sabrán que la sociedad anónima, uno puede tener juntas de accionistas para otras cosas distintas a reforma de estatutos. Ya, distribuciones de dividendos, otorgar consentimiento para garantizar obligaciones de terceros, etc. Entonces, bueno, una primera pregunta en que aquí tenemos a alguien que sea de Fiscalía de Banco, ¿o no?
¿no? Por lo menos acá en la sala de clases no. Yo trabajo mucho en banco, profesor. O sea, no soy fiscalía, pero soy abogado externo. ¿Pero te toca trabajar mucho con los bancos o eres parte del banco? Como abogado externo de los bancos. Ah, ya. Pero bueno, entonces tú sabes que tus clientes muchas veces pueden ser bastante rígidos, digamos, en cuanto, sobre todo a sus formularios para aprobaciones de poderes, que si no se puede, no se puede, y uno puede tener toda la razón legal del universo, pero si al final del día no funciona de un punto de vista interno para el banco, no se va a poder hacer, digamos. Bueno, algo que yo he escuchado, que no comparto, pero se los menciono, es que esta norma está pensada solamente para reforma de estatutos, no para cualquier tipo de materia que pueda decir una junta. ¿Ya? Personalmente yo no comparto ese criterio porque creo que el hecho de tener un acta que después se reduce a escritura pública, no le veo ningún valor de diferencia en cuanto a consentimiento y formalidades, porque aquí uno está con el 100%, digamos. Y en una anónima, uno con el 100% de las acciones puede hacer prácticamente lo que quiera. Pero les paso el dato que esa norma que permite modificar estatutos, contando con el 100% de las acciones, hay personas que podrían pensar de que no aplica para otro tipo de cosas, en cuyo caso uno debería hacer una junta. Que de nuevo, a mí además me resulta especialmente raro hacer una junta accionista donde que aparece una sola persona por todas las acciones. Pero bueno, no es obligación emitir los títulos de las acciones. Uno puede, en la medida que la administración, ¿ya?, el gerente o quien esté encargado de la administración, lleva algún mecanismo que sea fidedigno y que no permita alteraciones, uno puede no emitir títulos. Y también el registro de accionistas se puede llevar por distintos medios. A mí me han tocado sociedades que de hecho llevan su registro de accionistas en una planilla Excel. Obviamente uno como abogado externo le dice, no, porque uno en Excel lo puede editar, no es muy fidedigno. Entonces, no es que tampoco nunca me haya pasado que uno de repente pierda el registro de accionistas y tiene que ir al PDF y reconstituirlo. ¿Para qué? Para después mostrárselo al banco para poder desprender las acciones y anotarlo, etc. Pero bueno, son pequeñas cosas que buscan mejorar la calidad de vida de los abogados. Se pueden establecer sistemas de comunicaciones alternativos con los accionistas. Uno podría tener notificaciones por email y es perfectamente válido un punto de vista societario. Uno puede prescindir de inspectores de cuentas y auditores externos, y especialmente a nivel de capital, de nuevo, por la razón legislativa que impulsó este tipo de sociedades, es que uno encuentra muchas normas que no están presentes en las anónimas. ¿Sí? Un tema que nunca me ha quedado muy claro, no tengo muy claro. Cuando hay un solo accionista y se tiene que hacer la junta ordinaria, ¿es necesario que estén los estatutos que se pueda hacer una declaración de único accionista? ¿Para que se pueda hacer? A ver, yo lo encuentro preferible. Yo lo encuentro preferible. Personalmente, dependiendo cuál es el alcance que tú consideras que tienes 427, si permite cualquier materia de junta o solo reforma de estatuto, ahí van a tener tu respuesta. Si tú consideras que es cualquier materia que debiera ser decidida por los accionistas, tú perfectamente puedes tener una declaración de dividendos por un acto escrito al cual comparezcan 100% de las acciones. Profesor, y eso es en términos del disclaimer, ¿no? Gracias. ¿Cómo en términos del disclaimer? De cualquier acto posterior. La junta accionista unipersonal va a proteger de la acción para que esté dentro de la especificidad de la norma, siendo que no es requerida, ¿no? Claro, a ver, que de nuevo, yo lo que sugeriría es tratar de poner en los estatutos una cláusula que diga que los estatutos se podrán reformar mediante una declaración escrita por escritura pública, la cual comparezca el 100% de las acciones, que además podrá pronunciarse de cualquier otra materia que por ley le corresponda a una junta de accionistas. ¿Sí? Gracias. No es necesario eso, justamente por el hecho de que no es necesario hacer las juntas cuando todo se... Mi opinión personal es que no es así, pero esa opinión ha sido contrastada con opiniones de otras personas
que consideran que el 427 se limita a reformas de estatutos. Y por lo tanto, dado que ese es el contexto en el cual está puesta la norma, uno debiera, para tener mayor tranquilidad, poner esto en los estatutos, cosa de poder mostrarle a la persona que está haciendo esa observación que los estatutos lo permiten, y obviamente esto no es una materia que sea contraria al orden público, tampoco es contrario a la esencia de las sociedades por acciones, y por lo tanto es algo que uno perfectamente puede pactar. Pero de nuevo, estamos en una clase de aspectos prácticos, eso es algo muy práctico y muy conveniente para el día de mañana evitar cuestionamientos. ¿Y qué fortaleza, profesor, le ve a usted en este tipo de sociedad en términos tributarios? En términos tributarios, mira, más adelante vamos a hablar de una característica que de hecho está ahí puesto al final de esta lámina, que se habla de que uno puede hacer series de acciones y uno puede pagar dividendos sobre distintas líneas de negocio o activos específicos. O sea, corporativamente, déjame ir atrás. De un punto de vista tributario, mi entendimiento, yo no soy tributarista y cada vez se hace más complicado seguirle el ritmo a la cantidad de normas y cambios que se están haciendo. Pero entiendo que el tratamiento tributario de una SPA es básicamente el mismo de una anónima, y antiguamente las sociedades de personas eran un poquito distintas, los retiros en exceso y otras cosas, pero esas cosas en general se han tendido a uniformar, y el único tratamiento tributario preferente que uno puede tener es si se acoge a los beneficios propios de pymes, ¿ya? Pero básicamente tributación a nivel general, la SPA es lo mismo que una anónima y lo mismo que una limitada. Muchas gracias. Habiendo dicho eso, uno en las SPAs, cosa que no puede hacer en una anónima, uno podría hacer series de acciones que estuviesen asociados a líneas de negocios o activos distintos. Por ejemplo, yo tengo un cliente del sector eléctrico que tiene un determinado parque solar grande que se ha ido construyendo en etapas. Y hay algunas etapas de las cuales él es dueño 100%, y por diversas razones se decidió que el levantamiento de capital de una etapa posterior fuera a través de una sociedad que iba a tener series de acciones. O sea, básicamente por problemas de no poder dividir la RCA en distintas sociedades y además de no poder dividir la QO, lo que se hizo fue levantar financiamiento para la expansión del parque solar. Digamos que la primera parte tenía 21 megas, el parque solar creció a un proyecto de 100 megas, por lo tanto creció en 79 megas, se cuadriplicó. Y lo que se hizo fue que para la primera parte estaba construida, estaba contratada, entonces la verdad, el otro accionista que tenía un interés también en la construcción del proyecto, entró y se crearon series de acciones separadas, de manera tal que el accionista que tenía los 21 megas sigue recibiendo el 100% de la utilidad de esa línea de negocio, y respecto a los 69 megas restantes, ahí hay una contabilidad independiente y separada y dividendos separados. Cosa que es muy chora, muy simpática, que la SPA la permite hacer, otros tipos de sociedades no lo permiten hacer, pero desde el punto de vista tributario tiene un problema, y ahora lo encajo con la pregunta. Que tributariamente uno sigue teniendo un solo contribuyente. Entonces, si por ejemplo un negocio tuviera pérdidas y el otro negocio tuviera utilidades, la sociedad entera va a pagar impuestos, asumiendo que las utilidades son mayores a las pérdidas, y todo esto en base a la contabilidad tributaria. Entonces, esta es una de las cosas en que efectivamente el derecho corporativo no conversa de manera perfecta con el tributario, y es una característica especial de la SPA que sería genial, pero no existe así, tenerla recogida en la ley tributaria. La ley tributaria, la sociedad va a ser un mismo contribuyente, por mucho que tenga líneas de negocios separadas, con accionistas dueños de las distintas series de acciones asociadas a los distintos activos o líneas de negocio. Profesor, ¿Sí? una consulta respecto de siempre he tenido la duda de por qué las
se constituyen sociedades en cascada, en grupo de sociedades. Una sociedad matriz, después varios tipos societarios que son de distintos giros. Si se pudiera, en el fondo, si se puede hacer acciones de distintas líneas de negocio, ¿cuál es la razón del fondo de constituir distintos tipos societarios? A ver, tener cascadas de sociedades puede responder a muchas razones. Una de ellas es planificación tributaria, y yo no estoy aquí para comentarles al respecto. Ellas pueden ser simplemente distintas, digamos, circunstancias o características que te lleven, digamos, a que sea deseable. O sea, por ejemplo, un inversionista extranjero siempre debiera querer una holding principal en Chile. ¿Por qué? Porque al inversionista extranjero la tributación del impuesto adicional, que es de un 35%, se paga contra utilidad remesada. Entonces, si yo quiero invertir en Chile, no tengo idea, en cualquier sociedad anónima abierta operativa, la sociedad va a distribuir dividendos cuando quiera o tenga que distribuir los dividendos. Si yo no tengo un vehículo intermedio antes de cruzar la frontera, mi dividendo va a tener una tributación del 35% efectiva, ¿ya? Salvo que haya un tratado de tributación, digamos. Es más, de hecho, si no hay tratado de tributación, con el sistema semi-integrado, uno puede terminar tributando un 44,65% de la utilidad inicial. Y eso es básicamente porque, bueno, ustedes saben que, perdón, no les da mucha lata al desvío tributario, ¿cierto? ¿No? Ya. Básicamente la sociedad que opera genera impuestos de primera categoría, hoy por hoy una tasa de hasta el 27%. ¿Ya? Antiguamente, antes de la reforma tributaria de Bachelet II, cuando se distribuía el dividendo, ese 27% que pagó la utilidad base llevaba un registro contable que cuando el accionista tributaba por el impuesto final, era un crédito íntegro contra el impuesto. Entonces, eso básicamente la práctica quería decir que el inversionista extranjero tenía que pagar un 35%, pero se consideraba que ya pagó un 27%. Ahora bien, una de las características del sistema semi-integrado que se introdujo en la reforma del 2014 es que el crédito por el impuesto de primera categoría pagado por la sociedad que produjo la renta, en las sociedades que tienen un sistema semi-integrado, que por lo tanto pueden retener dividendos y utilidades y distribuirlos después, es de un 66%. ¿Ya? Y por lo tanto ya uno no tiene el beneficio de todo el crédito pagado, sino que solamente de una parte, lo cual quiere decir que contra ese 35% yo no voy a imputar el 27% completo, sino que 2/3 partes. Y eso hace que la tributación efectiva llegue hasta un 44,45%, si no me equivoco. Entonces, primera razón, si eres inversionista extranjero, tú quieres tener una sociedad arriba para efectos de poder planificar distribuciones de dividendos para afuera. Porque si te llega el dividendo directo, va a pagar impuestos de un 35%. Y si adicional a eso, tú quieres invertir en una sociedad junto con algún otro socio, bueno, ahí probablemente antes de llegar a la sociedad operativa puedas tener una sociedad holding que sea la que va a recibir el financiamiento. Entonces, uno muchas veces, por ejemplo, a nivel de proyectos de generación eléctrica existen los llamados PMGDs, que son proyectos chicos que inyectan directo a la red de distribución. Una necesidad es que el PMGD no puede tener más allá de 9 megas y debe tener un propietario. Entonces, uno cuando quiere invertir en una cartera de PMGDs, típicamente va a tener un montón de sociedades y hace mucho sentido consolidar toda esa inversión en una sociedad arriba. Que de nuevo, si es una sociedad donde hay 2 accionistas, va a tener 2 sociedades más. Pero la razón que subyace a eso adicional de la tributaria, profesor, si me permite, es para no pasar por el tema de la declaración de impacto ambiental, que lo limita justamente a esa cantidad de megas. No, la declaración de impacto ambiental es de 3 megas para arriba. Claro, o sea, si uno hace un proyecto de generación eléctrica de 3 megas o más, uno requiere pasar por un proceso de evaluación ambiental. Si es de menos de 3, uno lo que típicamente hace es presenta una solicitud de pertinencia donde describe el proyecto, se le dice
que el proyecto con las características no requiere de evaluación ambiental, y con eso uno va y va pidiendo sus permisos sectoriales. Que de hecho hay muchos PMGD que se hacen de justo 3 megas para no tener que pasar por evaluación ambiental, lo cual retrasa bastante la inversión. Oigan, en el tema del capital, mejor vamos ahondando más en esto cuando vayamos a los ejemplos prácticos, ¿les parece? ¿Cuáles son los límites de la autonomía de la voluntad, los límites principales? El primero, que podrá parecer como una formalidad, pero tiene cierta relevancia, cuando uno transfiere acciones de una SPA, está obligado en el traspaso a mencionar que el comprador conoce las normas aplicables a las sociedades por acciones, ¿ya?, y las protecciones que pueden o no existir a los intereses de los accionistas en su estatuto. O sea, se obliga a que en las transferencias de acciones uno tenga que incluir una declaración afirmativa que uno conoce que aquí hay un régimen especial y que ese régimen especial está contenido en la ley y en los estatutos. ¿Ya? El no incorporarlo no invalida. ¿Sí? Hola, mi nombre es José. José. ¿Por qué usted pone en el PPT obligación de incluir, y quiero subrayar esta pregunta, leyenda? ¿Qué significa leyenda en este sentido? ¿Qué quiere decir una frase o mención? Digamos. No sé, quizás no es la palabra más adecuada para la presentación, pero es básicamente obligación de incluir en los traspasos de acciones una referencia a ¿Ya? que el comprador conoce la normativa aplicable a las sociedades por acciones y los estatutos de la sociedad y las protecciones que estos puedan o no entregarle a los accionistas. ¿Ya? O sea, es básicamente una declaración que él lee y entiende y está consciente de que está metiendo un vehículo social que puede tener reglas especiales. Ya, pero no, ninguna escritura de ningún tipo hay que hacer, nada. No, en los traspasos de acciones uno incorpora esta frase. Si no se incorpora esa frase, no hay invalidez del acto, pero el vendedor puede ser responsable de los perjuicios que deriven de no haber puesto esta frase, que por lo mismo uno en cualquier traspaso de acciones de CPA la va a encontrar. Digamos, uno copia lo que dice el artículo 446 del Código de Comercio y básicamente pone eso en algún momento, en algún lugar del traspaso. Y con eso uno evita que el día de mañana ese comprador lo demande porque, no tengo idea, se compró unas acciones que no tenían derecho a dividendo. Muchas gracias. Un segundo límite de esta super creatividad que uno podría tener en los estatutos es la referencia general a la ley de sociedad anónima. Por lo tanto, si hay una materia que no está resuelta, nos vamos a ir en las reglas de la sociedad anónima. Lo tercero que ya se los mencioné, si se dan los requisitos para que la sociedad se convierta en anónima por la atomización en el capital, se produce una transformación de pleno derecho después de 90 días. Una norma que es relativamente curiosa, porque es un poquito distinta a la de las anónimas, y quizás está un poco vinculada con este origen que tenía el legislador de fomentar la industria de capital de riesgo que típicamente va creciendo en el tiempo. Disculpa, tienes un... ¿Cómo sería una transformación de pleno derecho? Porque en una empresa en un día, si uno saca el estatuto después de nuevo, aparece SPA en vez de SA en vez de SPA. A ver, en empresas en un día, y yo sé que al final de la clase anterior le preguntaron a Jaime, yo honestamente es relativamente poco lo que les puedo decir, porque la he usado una vez, digamos, o creo que 2 veces, una vez con un amigo, profesionalmente una sola vez, y era porque había que presentarse a una licitación que mi cliente no ganó. Y necesitaba un tipo societario de un día para otro. Digamos. Entonces, era la manera. Pero mi experiencia, y esto fue hace mucho tiempo atrás, puede que haya cambiado, pero es que era que el formulario en general era como bastante rígido y uno no podía dejar los estatutos así como bonitos, digamos, y bien hechos, sino que... Pero no, ¿cómo ocurriría en la práctica? Bueno, en la práctica simplemente lo que ocurriría es que si la sociedad no tuviera un directorio, está obligada a tener una administración por un directorio. Y como caemos en las reglas de la anónima, tiene que ser un directorio de 5 integrantes.
si habían, por ejemplo, restricciones a la transferencia de acciones, esas restricciones dejan de ser válidas. O sea, se aplica de pleno derecho a la ley de sociedades anónimas, en particular normas de las abiertas. Existe una obligación de inscribir las acciones de la sociedad en el registro de valores de la CMF. O sea, la verdad se generan una serie de consecuencias que desde mi punto de vista es relativamente inusual que ocurran, porque mi experiencia con las SPA es que los accionistas no suelen ser más de 3 o 5. O sea, si no hay uno, típicamente a veces piensan las anónimas. Y mismo en las anónimas, el sistema de propiedad en Chile todavía es bastante concentrado, digamos. No digamos que uno anda por la vía, o sea, claro, la AFP, uno tiene invertido su plata, que no ha retirado en sociedad anónima, mercado de capitales, pero no es un mercado particularmente profundo en Chile. Bueno, les decía, hay una norma curiosa porque básicamente para disminuir el capital, si los estatutos no dicen nada, se requiere la unanimidad, que es un quórum obviamente altísimo, siendo que en las sociedades anónimas el quórum para disminuir el capital es 2/3. A propósito de las disminuciones de capital, tema práctico también, la SPA permite llevarse el capital para afuera un poquito más rápido que la anónima. La anónima, uno tiene un plazo de 30 días para hacer la remesa de capital desde que se adopta el acuerdo. En el caso de las SPAs, es desde que se ha legalizado la disminución de capital, que corriendo un poquito algo que uno puede sacar dentro de la semana. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría en la práctica la disminución de capital? Es como que recibes plata de vuelta a la sociedad. Como en el aumento de capital uno le pone plata, en la disminución uno retira dinero o bienes. ¿Sí? ¿Sabes? Todos los estatutos, o sea, no, justamente la disminución de capital. Y hay tantas cláusulas que dicen que generalmente el capital se mantiene variable, o sea, por aumento de capital. Pero de hecho dicen que muchas veces que no se requerirá unanimidad para las disminuciones. Obvio. Y está bien. Está perfecto, ya. Sujeto al estatuto. Por eso, sujeto, de nuevo, quizás el PowerPoint no es el mejor. Sujeto a lo que indiquen los estatutos, uno requiere unanimidad. Es decir, si uno no pone las reglas relativas a juntas de accionistas, ¿ya?, en que diga que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de las acciones para tomar decisiones en estas materias, la disminución de capital requiere un 100%. Por eso, ya, de nuevo, tenerlo en cuenta. Después, bueno, si uno tiene bonos convertibles en acciones, si la sociedad ha emitido bonos convertibles en acciones, ahí uno tiene que haber hecho un aumento de capital y que se prepare capital para esos bonos, lo cual obviamente es una pequeña rigidez. Y después vamos a ciertas cosas que, por lo menos a nivel de la oficina, en la primera tenemos cierto nivel de debate interno, pero vamos a los casos 2 y 3. ¿Qué cosas no se pueden hacer en la sociedad por acciones y en ningún tipo societario, digamos, al menos por acciones? Uno no puede distribuir dividendos si no hay utilidades. O sea, los dividendos se distribuyen con cargo a la utilidad. ¿Sí? Si hay acciones con cargo a un negocio, una línea de negocio, ¿sí?, si ese negocio tiene utilidades, es una excelente pregunta. Yo personalmente creo que se debiese poder, porque para mí es pues, parte de la gracia de separar la actividad del negocio, pero conversando con algunos de mis socios, ellos dicen que no se puede, porque una sociedad no puede distribuir dividendos si no hay utilidades. Pero esa es una súper buena pregunta y creo que es algo que no tiene una respuesta fácil. ¿Pero se puede, profesor, hacer retiros con cargo a retiro futuro? A ver, esa es una cosa que yo he visto en un estatuto, pero a ver, seamos bien claros en distinguir las utilidades del ejercicio. O sea, uno como administrador de la sociedad puede decir, oye, este año viene súper bueno, hemos vendido el triple, los clientes están muy demandantes, entonces vamos a hacer un dividendo provisorio con cargo a las utilidades de este ejercicio. ¿Ya?
Y el dividendo provisorio, ustedes saben que al menos a nivel de anónimas, implica la responsabilidad solidaria de los directores, de manera tal que si la administración no le achuntó, digamos, van a ser personalmente responsables. Pero una cosa es el dividendo del ejercicio en curso, en que uno puede razonablemente decir, bueno, este es un buen año, voy a distribuir utilidad, versus algo que me tocó ver en un estatuto una vez y que yo creo que o sea, me parece que está mal, me parece que está mal derechamente, que era que decía que la sociedad podrá distribuir dividendos contra ejercicios futuros, contra utilidades de ejercicios futuros. ¿Ya? Y el problema al final del día de eso, el dividendo es plata. Y algo que vamos a ver más adelante, vamos a saltarnos rápido de eso. Uno le puede meter plata a una compañía por dos vías básicas. Uno puede inyectarle capital, en cuyo caso, ¿cuál es la diferencia? Uno le puede inyectar capital o uno se puede endeudar. Las diferencias básicas entre deuda y capital es que cuando uno le mete capital a la sociedad, uno se hace dueño de la sociedad. Uno en el balance, en los pasivos, está en la parte del patrimonio. Entonces, uno se hace dueño y adquiere control de la sociedad. Es la última persona en pagarse, ¿cierto? Uno primero tiene que pagar a todos los acreedores y lo que sobra, que es la utilidad, es lo que le corresponde al accionista. Entonces, uno tiene control, uno se paga al final, y la tercera característica propia del capital más duro es que uno no sabe cuál va a ser el retorno. Uno, si compró acciones de la TAM en algún minuto de la vida, uno pensaba que era un muy buen negocio, puede que le haya ido mal, y alguien que compre ahora, uno no va a saber cuánto voy a obtener de retorno por mi inversión. Pero cualquier inversionista sofisticado que está invirtiendo, cuando invierte en el capital, tiene estas cosas súper claras en su cabeza. Y por eso es que al ser el capital un instrumento más riesgoso, típicamente uno espera un mayor retorno que la otra alternativa, que es la deuda. La deuda es básicamente otra manera de financiar una compañía, una empresa, un negocio. ¿Ya? Uno le pide plata a un tercero, ese tercero de suyo no adquiere control en la compañía, ¿cierto? Un acreedor no elige al directorio. Sin embargo, aquí para testear un poquito la hipótesis y que entiendan que el financiamiento de una empresa, al menos desde mi punto de vista, es como una especie de continuo de distintas preferencias de instrumentos que yo puedo utilizar para efectos de recibir la plata que ese negocio genera, digamos. Porque cuando un banco le presta plata a una determinada compañía, obviamente espera que esa compañía funcione bien y le pague de vuelta. El banco típicamente no va a tener control en el sentido de que no va a elegir la administración, no va a poder tomar las políticas del negocio del día a día, pero ¿alguien aquí ha visto un contrato de crédito de los gorditos? ¿No? Yo. ¿Tú, Valeria? Sí. Ya, Valeria. Cuéntanos qué dice un contrato de crédito gordito, como yo. O más gordito. Está sujeto a un montón de condiciones. Estamos hablando de un crédito sindicado, cuando hay más de un banco, estamos en ese entorno, ¿cierto? Sí, en eso estoy pensando yo. Ya, entonces estamos hablando, para el conocimiento general, un crédito sindicado significa que son 2, 3, 4, 5 bancos que aportan la totalidad, no sé, estamos hablando de 20 millones de dólares para una determinada empresa. Y con aquello, entonces, exigen ciertas condiciones que pudiesen ser muy leoninas. Como dijo el profesor, no van a ser de control, pero sí van a ser fiscalizatorias, de manera de que un acreedor cualquiera no va a lograr tener la información a tiempo ni en forma si es que no fuese de esta manera. De aquí viene el viejo adagio de que si yo le debo $1 al banco, es muy distinto que si le debo 1.000 millones al banco, ¿quién tiene el problema? Entonces, en aquello, en estos acuerdos gorditos, yo le diría, profesor, que pasan de la raya muchas veces del límite de la legalidad, de la aceptación del mismo, pero son las condiciones que se le establecen. No, pero La gran fortaleza es la posibilidad de tener un mayor control respecto de la ejecución presupuestaria y el destino de los fondos, que aún así se han caído.
No, sí, miren, sí. Cuando estamos hablando, de nuevo, de financiamiento, son distintas formas que hay para financiar una compañía, pero uno diría que un acreedor típicamente no tiene control en el negocio del deudor. Pero no sé, ¿alguien aquí está endeudado en algún hipotecario? Varios. ¿Ustedes decidieron contratar el seguro o los forzaron a contratar el seguro de incendio, de sismo y de gravamen? Obviamente, por eso, los acreedores pueden contractualmente establecer obligaciones de hacer o de no hacer y por esa vía controlar el negocio. Y obviamente si el negocio es más riesgoso, por ejemplo un proyecto que no se ha construido pero que se va a construir, oye, los acreedores quieren tener consentimiento antes de cualquier aumento en el presupuesto del boliche. Y algo que me ha tenido trabajando como chino en los últimos días ha sido el nuevo refinanciamiento del proyecto del Tomaipo, que lleva 10 años construyéndose, que empezó a operar hace poquito, pero que hay una cantidad de restricciones infinitas en el financiamiento. Entonces, eso que el acreedor no tiene tanto control es algo bien discutible, pero lo que sí es súper claro es que se paga antes que el capital, y lo otro es que uno típicamente en la deuda uno tiene un retorno predefinido. Ahora, ¿por qué llegué hasta acá? Porque estábamos hablando a propósito de la falta de utilidades, ¿cierto? Estábamos hablando de las utilidades. Sí. ¿Ah? Sí, pero no me acuerdo. Por la división de... Por la división de... Sí, por la división de... sí. Cuando le pregunté al profesor que si se podía hacer retiro contra futuras utilidades. Eso. Gracias Valeria. Y el problema de eso es que si uno empieza como accionista a llevarse dividendos contra la plata que voy a ganar en el 2040, ahí estoy sustrayendo valor de la empresa que le debería tocar a los acreedores. O sea, si esa empresa en algún minuto no le paga a los acreedores, ahí invertimos el orden en el cual se tiene que distribuir el dinero. O sea, uno cuando invierte en capital, uno espera tener un mayor retorno, ¿ya? O sea, aquel que compra acciones versus aquel que compra un bono, típicamente la persona que compra acciones espera que el dinero que ha invertido en la empresa emisora puede ser la misma empresa, digamos. Uno típicamente va a esperar un mayor retorno en las acciones que en el bono, porque si a la empresa le va mal, el bono se va a pagar y yo no. Por lo tanto, como accionista, asumo mayor riesgo. Y obviamente, uno cuando asume mayor riesgo, quiere una mejor rentabilidad. Es como súper básico el principio de finanzas y de mercado de capital. ¿Me permite un ejemplo, profesor cortito? Yo tengo una empresa en quiebra muy famosa que llevó justamente, y que es un delito concursal del 463 del Código Penal, en que justamente por los retiros en exceso, en forma previa contra utilidades futuras, fue, que lo descubrí contablemente, el hecho de la insolvencia. Y esa es una manera, o sea, a ver, una de las cosas que uno, de nuevo, no debiera hacer en la administración de una empresa es distribuir dividendos si no hay utilidades, ¿ya? Aunque los estatutos digan lo que digan, eso, la verdad, como que va contra la idea de dividir deuda y capital de manera distinta. Cosas distintas son los dividendos provisorios, que es contra el ejercicio y contra la responsabilidad ambiental. Otra cosa que nosotros también opinamos en la oficina que no se puede hacer y que es un límite de la SPA, uno no puede hacer una división de la sociedad y que la sociedad nueva que resulta de división termine con patrimonio negativo. ¿Por qué? Porque una sociedad requiere un aporte y requiere un capital, ¿ya? Y una tercera cuestión, digamos, que es dudosa de si se puede o no se puede hacer la SPA, es emitir acciones de industria. Me imagino que saben lo que es una acción de industria. O el socio industrial le sonará de comercial. ¿Qué es socio industrial? El que aporta con su trabajo, ¿cierto? Entonces, en las sociedades anónimas, el artículo 13 de la ley 18.046 prohíbe las acciones de industria. Y yo les diría que, enfrentados a la pregunta de si uno en la SPA puede tener acciones de industria,
la respuesta inicial tiende a ser un no. ¿Ya? Respuesta que yo por lo más tiendo a compartir, digamos. O sea, de nuevo, desde un punto de vista práctico, si yo quiero aportar trabajo a la sociedad, pareciera ser mucho más razonable, y esto en cualquier tipo de sociedad, incluso en las anónimas, que de pronto yo genere un activo, por ejemplo, en el caso de un abogado, un memo, o por último la preparación de una constitución, y uno hace una boleta de honorarios por servicio, y después ese crédito que uno puede, que está valorizado, o que uno puede valorizar, aportarlo al capital. Obviamente no estoy aportándole plata, digamos, estoy aportando unos servicios que se prestaron y se materializaron en una factura contra la sociedad y estoy capitalizándola. O bien estoy, de nuevo, aportando un memo que los demás accionistas tendrán que valorar en los, no sé, 100.000, 200.000 dólares que salga el producto de mi mente. Así que, pero una cosa distinta son las acciones de industria, en que básicamente uno le va a dar acciones a alguien por el solo hecho de trabajar para la compañía. El socio industrial de la sociedad de personas es un tipo que, no sé, pues yo me juntaré con un par de amigos y digo, ya, yo soy abogado, yo no veo el tema legal en la oficina, y por lo tanto yo me quedo con un 15% de las utilidades. ¿Ya? Eso contractualmente pareciera funcionar relativamente bien, pero cuando uno lleva el capital a acciones, como que es dudoso si esa persona va a permanentemente poder recibir acciones por ser el fiscal, el gerente de finanzas o el gerente general de la compañía. Ahora, yo encuentro que es un tema bastante discutible por varias razones. Lo primero, hay acciones de industria en sociedades en otros países. En Colombia y en Francia, al menos, hay acciones de industria. En segundo lugar, porque la idea del legislador al crear este tipo de sociedades era fomentar la industria de capital de riesgo, donde muchas veces uno tiene un emprendedor que una buena manera de remunerarlo es con acciones de la compañía. Bueno, y en tercer lugar, porque si uno piensa que los stock options o las opciones de recibir acciones en una sociedad, al final, como premio al desempeño de trabajadores, no es algo tan lejano a las acciones de industria, y nadie, creo yo, cuestionaría la validez de la entrega de stock options. Pero los menciono como un tema límite quizás a los estatutos de una SPA, que yo al menos no conozco ningún caso en que formalmente sea tratado. Y ciertamente si quieren poner acciones de industria, mi sugerencia sería, si quieren obtener financiamiento bancario, no lo hagan porque les pueden objetar la constitución de la sociedad. Mi sugerencia sería que el producto del trabajo, que es la industria que está aportando, se materialice, oye, aunque sea en una factura, que después se capitalice contra la sociedad. ¿Hace sentido? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profesor, y con respecto al know-how, saber hacer, Sí. ¿eso cabría dentro de capital industrial? O sea, acciones de industria, perdón. No, yo, a ver, no tengo tan clara la regulación del know-how desde el punto de vista, porque yo sé que está vinculado a la propiedad industrial. Típicamente uno habla de marcas, patentes, modelos, know-how, secretos industriales. Entonces, ¿había un comentario? ¿No? Ok. Entonces, a ver, si esto es un activo, si se trata de un activo individualizable, uno ciertamente lo va a poder aportar. Y el know-how, entendido como el mundo de las patentes, es una cuestión muy distinta al socio industrial o a las acciones de industria. De nuevo, el socio industrial o las acciones de industria son participaciones en el capital de una compañía a cambio del trabajo de una determinada persona, del trabajo o industria de una determinada persona. Y que las sociedades anónimas están prohibidas y uno puede tener la duda de si en una sociedad por acciones es algo que se admite o no se admite. Profesor, Sí. en el 56K americano, de alguna manera en el fondo de retiro, en que hacen partícipe o existe el derecho que el trabajador pase a ser accionista de la empresa como parte de su plan de retiro, eso no existe en Chile, ¿no?
No, existen acciones, existen planes de compensación en acciones para trabajadores, eso existe. Pero tendría que estar en el estatuto de la SPA para poder lograrlo, ¿no? O sea, el establecimiento de planes de compensación a nivel de sociedades anónimas, que sí se permite, uno puede hacer aumentos de capital y destinarlo a planes que son premios por desempeño para los trabajadores. Y uno puede entregarle acciones a los trabajadores. Pero eso no lo convierte en una acción de industria. En la acción de industria uno lo que hace es como que se convierte en un esclavo de la sociedad, más o menos. Ese es como el socio industrial, de nuevo, la figura de que se junta alguien con plata y alguien que sabe, y el que sabe, su aporte a la sociedad que le permite participar en las utilidades es trabajar para ella de manera permanente y no como un trabajador o empleado. O sea, uno no recibe sueldo, sino que básicamente lo que recibe son las utilidades. ¿Y en qué sociedad, perdón, profesor, está eso admitido? En la sociedad de personas. En la de personas en plantita y todo eso. ¿Ah? En la sociedad de personas. En la colectiva y en la limitada, efectivamente. Gracias. Bueno. Profesor. Sí. Que con respecto a la alternativa de la capitalización de crédito, el único problema de esa alternativa es que para el accionista que aporta sus créditos, los capitaliza, las facturas, digamos, que haya hecho van a ser ingresos o renta para él. Bueno, a ver, uno siempre que factura tiene que reconocer eso en su declaración de renta, digamos. Claro, pero es distinto a cuando esa es una buena pregunta. Si un socio industrial normal, o sea, un socio industrial normal paga impuestos, pero paga impuestos por las utilidades que recibe, no por el hecho de trabajar, porque no le factura a la sociedad. Pero tenía entendido que él pagaba, por ejemplo, cuando está buscando su trabajo, claro, y es tributar el trabajo de la misma forma porque al final está como contratado. Sí, pero él no tiene sueldo, él tiene una participación en el capital de la sociedad y recibe utilidades. Y en la renta, el ingreso que él produce, que es lo que uno puede declarar, uno no puede declarar trabajé 100 horas, digamos. Uno lo que declara es plata que recibe, ingreso. Entonces, claro, en el ejemplo en que uno, para evitarse la discusión de si pueden o no haber acciones de industria, lo que puede hacer es hacer la industria, facturarla y que le paguen en acciones. Y obviamente que al facturar yo voy a estar reconociendo un ingreso en mi contabilidad y ese ingreso me va a generar algún tipo de impuesto. Y obviamente contra ese ingreso yo no voy a recibir plata, voy a recibir acciones. Así que tiene o sea, te lo pongo de esta manera: si yo trabajara todas mis horas del año y las pusiera como una superfactura de Claro y Compañía, la oficina de la cual soy socio, hiciera una factura, no tengo idea, por $300.000, que son mis horas del año, o $600.000. La facturo, me capitalizo, ¿ya? Entonces soy el principal socio de Claro, pero resulta que el año que viene, sin haber recibido ningún peso, sino que solamente acciones de Claro que no son muy líquidas, tengo que pagar como si hubiera generado ingresos por $600.000, que obviamente es algo que no quiero hacer. Ya. Oigan, déjenme ir a estos casos de nuevo, cuestiones prácticas. O sea, nos gastamos la mitad de la clase hablando un poquito de cuál es el origen de la SPA, dónde está la autonomía de la voluntad, las cosas que uno puede hacer y cuáles son ciertos límites básicos. Entonces, vámonos a casos de cuestiones como prácticas y entretenidas que puede hacer la SPA. Ya, la Constitución puede ser por escritura pública o instrumento privado, con firma autorizada ante notario y protocolizado en la misma notaría en que uno autoriza la firma. ¿Ya? Típicamente uno le gusta harto y se siente cómodo, al menos en la oficina, siempre usamos escrituras públicas, pero hay un caso que es súper bueno para aquellos de ustedes que tengan clientes no hispanoparlantes, de que uno al cliente le puede ofrecer constituir la sociedad en un instrumento a doble columna. No sé si, que básicamente el estatuto en español al lado izquierdo típicamente, y el estatuto en inglés o alemán o chino, digamos, el idioma que sea a la derecha,
que a veces para los clientes puede ser algo como súper cómodo, súper conveniente, y que la verdad las cosas, en la medida que la ley para la SPA permite los instrumentos protocolizados, la verdad que es algo que es perfectamente viable. Uno lo ve poco, pero yo tengo un cliente que lo tiene así y lo encuentra fantástico. Está feliz. Ahora, ahí sí, de nuevo tip práctico, pongan cuál es el idioma prevalente y la sugerencia es que siempre prime el español, porque obviamente si hay algún tipo de disputa, esa disputa, por mucho que sea materia de arbitraje, es mucho más fácil encontrarse un árbitro que hable español y que el arbitraje sea en español y no en otro idioma. Ya. Ahí precisamente tenía abajo las acciones de industria, la acreditación de créditos contra la sociedad emisora. Otra cosa respecto a los aportes es si es que hay o sea, a diferencia de las sociedades anónimas, que uno tiene un plazo de 3 años para pagar el capital, para que el capital quede suscrito y pagado, ¿ya? Antes de tener que hacer acciones de cobro o bien antes de castigarlo. En las SPAs, la regla legal es que se dice que el capital se debe pagar en el plazo que indiquen los estatutos, y si no se dice nada, bueno, el plazo es de 5 años. Pregunta, ¿ustedes creen que los estatutos podrían tener plazos de 5 años, 10 años? Y ahí, de hecho, lo que está copiado en letra de escritura pública es efectivamente el estatuto de una sociedad que existe, claro, que dice: el capital social y sus aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo señalado para ello de acuerdo a accionistas, sin que se pueda acordar un plazo superior a 15 años desde la fecha del acuerdo respectivo. ¿Les parece que levanten la mano aquellos que piensan que esa cláusula no es válida? Esto no se ha indicado anteriormente, así que esto básicamente es una sociedad que existe, que puede o no tener financiamiento bancario. Profesor. ¿Sí? Pero una de las condiciones porque hablando ampliamente y globalmente, sabemos que la sociedad por acciones es una sociedad anónima, que se rige por la ley 18.046. Y dentro de los artículos... La sociedad, perdón que interrumpa, la sociedad por acciones es un tipo social distinto a la anónima, pero supletoriamente le aplican las normas de la anónima. Pero la sociedad por acciones no es... pero entiendo que es una sociedad anónima, ¿no? Un tipo de sociedad anónima. No. Los tipos sociales en Chile son las sociedades colectivas, que pueden ser civiles o mercantiles, tienen las sociedades en comandita, que tienes civil, mercantil y por acciones, tienes sociedad responsable limitada, tienes sociedad anónima y tienes sociedad por acciones. Eso, y también están las contractuales mineras, pero eso son cosas raras. Entonces, esto es un tipo social distinto a la sociedad anónima de la ley 18.046. Ya, pero no es una condición para materializar y para inscribir una sociedad por acciones el hecho de designar inmediatamente cuál va a ser el aporte sin fijar una cantidad de tiempo. No, a ver, la sociedad por acciones, como todo tipo social, requiere un elemento de la esencia de la sociedad, que haya un aporte. ¿Sí? Pero la pregunta es, bueno, ese aporte, que puede ser en dinero o en otros bienes... Generalmente en dinero, ¿no? Esa es la regla. Lo normal es que sea en dinero, pero también puede ser en bienes. Lo que pasa es que los bienes tienen que valorizarse. Pero se puede, digamos. Entonces la pregunta es... Hay una norma en el Código de Comercio que establece que el plazo para suscribir y pagar acciones provenientes de un aumento de capital es el que se establezca en los estatutos. Pero si no se dice nada, hay un plazo de 5 años. Es decir, hay más laxitud, hay más tiempo que en la anónima. La pregunta es... un aporte. Para efectuar el aporte. Para pagar las acciones. Uno hace un aumento de capital. La sociedad tiene un capital de 100.000 pesos. Voy a aumentar el capital a 50 millones de pesos. Por lo tanto, estoy aumentando en 49.900.000 pesos. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, ¿en qué plazo la sociedad va a recibir esos 49.900.000 pesos? Ya. O sea, ya lo entendí. Lo que está diciendo, si yo quiero
dar más aporte, hay un plazo. Obvio. Ya. Ok, gracias. Dejémonos en obvio, digamos. Así que, entonces, sí, pero si hay un plazo máximo, porque de nuevo, la ley da una cierta flexibilidad, y ahí yo les puse una norma que todavía nadie me ha levantado la mano si la considera, alguien que considere que no está bien esa norma. Yo le levanté la mano, no la vio. Perdón, que cuesta. Ya, tú consideras que no es válida. No, considero que no es válido, porque, o sea, se puede escribir lo que se quiera, pero como está establecido, en un caso lo que debe ocurrir, o en el caso que no se señale, se tendrá que estar a lo que señala la SA. Me parece que es un mix muy conveniente. Uno puede poner lo que quiera en el papel, pero yo creo que no. Ojo, el Código de Comercio es una regla distinta que la 1856. El Código de Comercio dice el plazo que establezcan los estatutos, y si no se dice nada son 5 años. Entonces la pregunta básica acá es... ¿Qué dice el estatuto? Bueno, eso que está ahí escrito en la PPT, está en el estatuto. Si está en el estatuto se puede. Ya. Y yo le podría poner 200 años. Podría poner 1000 años. Me suena un poco ridículo, pero siendo estricto, si está en el estatuto y está permitido por el Código de Comercio, la respuesta sería sí. ¿No estás de acuerdo con que puede ser más de 5? Sí, porque puede ser más de 5, sí, porque dice, si no dice nada, será la ley, pero nada dice que la parte de la norma no se haga el plazo mecánico que se establece en la ley de participación. ¿Cuál es ese plazo distinto? ¿Cuál es el superior plazo de prescripción? Yo no lo conocía porque sí, prescribe la acción que voy a poner. Eso es también. Puede tener que ver con la cosa. Sí, pero ojo, una cosa es. Bueno, a ver. No les voy a decir el caso, pero un proyecto en el cual estoy trabajando, efectivamente había que hacer unos aportes de ciertos bienes en que cuando el proyecto esté su construcción finalice, hay una ventaja tributaria para el dueño de los bienes. Entonces es un aporte condicionado a que el proyecto se termine. Y eso efectivamente en esa sociedad que tenemos ese caso con el estatuto, y que por lo menos los bancos la aprobaron, y hay un aporte que se aportó el año 2013 y que existe un plazo de 15 años para pagar. O sea, uno lo puede pagar hasta el 2028 y los bancos lo aceptaron. Obviamente todavía no se ha ido a inscribir el aporte, pero es un tema que generó dudas. Entonces, y bueno, como imagino que todos ustedes que ya están titulados y tienen experiencia laboral, ustedes saben de que al final del día uno en la profesión no basta tener la razón, sino que convencer al conservador, al banco, etcétera, que no tiene razón. Y en este caso convencimos a los bancos que era algo que se podía hacer. Básicamente porque la ley no lo prohíbe, pero bueno. Cuando usted habla de los 100 o los 200 años, nos vamos a ir siempre a la regla general de lo comúnmente aceptado, que es lo que usted está diciendo ahora. No, estoy de acuerdo. Está exagerando el punto, digamos. Ahora, me pregunta la velocidad de años, no se preocupe, pero más allá de eso va a pasar por, no sé, por la congruencia de que si a la muerte de un socio, entonces van a seguir siendo socios los herederos, etcétera, etcétera, ¿no? Una congruencia. Bueno, sí. Sí, por supuesto. Ya. De hecho, voy a tratar de... No, pero si me voy a poner el aporte después, ya. Oye, otra cuestión donde las SPA son, como lo dije al principio, tienen cuestiones distintas a los otros tipos sociales y a los de la administración. En que, de nuevo, en tips prácticos. En la oficina, cuando recién partieron las sociedades por acciones, encontrábamos fantástico tener una cláusula de administración que es válida, que es básicamente decir, oye, mientras la sociedad tenga un solo accionista, será ese accionista el administrador. Si la sociedad tiene más de un accionista, entonces va a ser administrada por un directorio. Entonces, esa cláusula que es válida, funciona bien, etcétera, y que nos parecía fantástica al inicio, resulta que probándola la hemos encontrado un cacho y ya no hacemos sociedades con ese tipo de cláusulas, porque básicamente uno cuando presenta los poderes
uno, además de mostrar el poder y que una se ve de que esta cuestión es con un único, o sea, si hay un único accionista, él es administrador, si hay más de uno el directorio, uno tiene que, además de presentar los estatutos vigentes con la cláusula, un certificado que acredite que hay un único accionista. Y obviamente ese certificado tiene que ser notarial y ojalá del mismo día del acto de contrato que se está realizando para que lo haga el accionista. Entonces, aquí de nuevo, no porque la cláusula tenga ningún problema legal, sino que por un tema práctico, la hiper mega sugerencia es, y el mismo problema existe cuando se hace referencia a que la administración será realizada por su único accionista. Porque de nuevo, ¿quién es el único accionista? Hay que llevar una copia notarial del registro de accionista, que puede ser llevado de una manera distinta, un libro más encima, para acreditar de que la persona tiene poder. Es algo que nos encanta acá en Chile, digamos, pedir los poderes y hay que dar los poderes. Profesor, profesor. Sí. Hola, habla María Alicia de la casa. Oiga, lo que pasa es que yo quería comentar es que nosotros también en alguna oportunidad hicimos varias de esas sociedades y en lo hecho en los bancos rechazaban simple y llanamente la administración. O sea, no nos admitían ninguna, nosotros somos de Talca y no nos admitían prueba de ello. O sea, para ellos, sobre todo el Banco de Luxic, sobre todo ellos nos rechazaban ese tipo de escritura. Por lo tanto, ya para efectos prácticos también y para evitar todo estos inconvenientes a los clientes que en definitiva se veían afectados por el tipo de estatuto social, lisa y llanamente generalmente hacemos con administrador y en los casos más grandes, que son sociedades más grandes, lo hacemos a través de director. Sí. El tema más bancario, más que nada encuentro. No, absolutamente. Y por eso, por temas de nuevo prácticos, porque esta clase supone que es de temas prácticos, ahí les puse una cláusula que nosotros ocupamos todo el tiempo, que la administración de la sociedad, la administración de la sociedad, etcétera, le corresponderá a tanto, y le ponen el nombre al administrador. Y ahí quien actuará a través de su representante o a través de uno más abogado que designe especialmente al efecto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchas sociedades de un cliente nuestro en que efectivamente la sociedad matriz es la administradora de todas las filiales y cada vez que se otorgan poderes para la matriz se entienden reiterados en la filial. ¿Por qué? Porque el administrador, que puede ser la sociedad X, actúa a través de sus representantes, por lo tanto uno llega con el poder administrador, o bien, si quiere ser mismo género, uno más apoderado especialmente designado. Obviamente esto como alternativa al directorio, en que si ustedes tienen un directorio en la sociedad, bueno, ese directorio tomará acuerdos y otorgará poderes como suelen hacer los directorios de la General. Para aquellos de ustedes que están haciendo estudios de títulos de sociedad y demás, ¿qué es lo que hay que revisar para ver los poderes? Bueno, además de mirar los estatutos, consejo también práctico, la mayoría de la gente le gusta más lidiar con poderes inscritos en el registro de comercio respectivo, porque uno puede hacer un certificado, lo saca rápido, en 1 o 2 días sale, que de repente el poder, que de hecho tengo yo en mi sociedad, que con mi señora, los dos somos administradores, y para mostrar el poder mostramos una escritura del año 2011, ¿cachai? Que uno siempre le pide, no, tráigame una copia vigente, archivo judicial, y hasta el día de hoy no lo hemos escrito en el registro de comercio. Porque bueno. Profesor. Sí, sí, la anotación en margen ayuda a todo esto. Para que parezca que de verdad es así es. Pero de nuevo, son cosas que no tiene nada ilegal hacerlo de otra manera, pero es más cacho. Exactamente. ¿Había una duda? Profesor. De acá de la casa, Joanina Herrera. Nosotros también teníamos ese problema que nos pedían la escritura de constitución, entonces con el tiempo fuimos agregando el nombre del administrador en el extracto, entonces cualquier cosa pedíamos un certificado directo. Obviamente, ¿qué pasa? Que si hay un cambio hay que hacer una modificación social y por ende todos los trámites respectivos, pero con eso se nos facilitó sobremanera el asunto. Sí, ahora, de nuevo, ustedes tienen el administrador designado en los estatutos y se presenta una copia autorizada más la inscripción con vigencia donde aparecen todas las reformas y uno ve que no hay reformas al respecto,
eso debiese dejar tranquilo a la mayoría de los fiscalizadores. Ahora, si el banco del señor Luxich efectivamente en Talca es más rígido, bueno, ahí mándenlo a conversar con alguien más, digamos, al fiscal, pero uno a veces se encuentra con ese tipo de situaciones. Profesor, ¿Sí? acá Camila Nilo, una consulta respecto de lo primero que colocaba de la figura dual. A mí me pasó una vez también con la Fiscalía un banco, que mandaba a inscribir los poderes de una de las sociedades en las que yo trabajo, y me repararon, digamos, justamente que la sociedad tenía una figura dual, es decir, que decía en el parte de su estatuto que era administrada por un directorio, pero también con personas que se iban a designar que en el fondo eran apoderados para el efecto. Entonces, finalmente, para que pudieran pasar los poderes, yo quedé como con el compromiso de sacar esta dualidad y tener solo una forma de administración, pero por lo que veo y lo que dice usted, en realidad no existiría un error en esto de tener como esta dualidad, ¿o no? A ver, ojo, la figura dual atendía a la estructura de propiedad de la sociedad, porque era como muy lógica, decía, si hay un solo accionista, claro. Si tiene más de un accionista en la sociedad, vamos a tener un directorio. ¿Por qué? Porque hay varios accionistas, entonces ahí se designa un directorio que es quien administra, digamos. Entonces, no era una estructura dual de directorio más apoderados, que dicho sea de paso me parece un poquito rara, porque si uno opta por el directorio, que es la figura de la anónima, bueno, en la anónima las juntas de accionistas no otorgan poderes, digamos. En la anónima el que otorga poderes es el directorio. Entonces, si uno va a tener un directorio, tomémonos en serio ese directorio, y que el directorio sea quien mediante acuerdos que se dejan constancia en un acta otorgue poderes a distintas personas que van a ser los apoderados, digamos. Así que, Profesor. Sí. Hola, por acá Juan Pablo Cabello, muy breve. Siempre he entendido que existe ese tema de que estas inscripciones y revocaciones de poderes que se van haciendo se pueden inscribir, pero no es necesaria su obligatoriedad. En ese sentido, me gustaría si usted me pudiera indicar un poquito en términos prácticos, en su experiencia, cuándo sí conviene efectivamente inscribirlo y cuándo, o en qué tipo de circunstancias no recomendaría tanto su inscripción. A ver, yo no le veo ningún problema a inscribir poderes, o sea, más allá de, no sé, que sean un par de lucas, digamos, y... O sea, no es nada... O sea, antiguamente, cuando yo recién empecé a ejercer, y me imagino que de repente alguno que otro de esta audiencia puede recordar eso, uno antes, por ejemplo, cuando hacía extractos y publicaciones, uno pagaba por palabra. Entonces, hacer, por ejemplo, el extracto de una fusión o de una división, salía carísimo, salía más caro que la escritura pública. Hoy por hoy la cuestión está bastante estandarizada y es un cobro bastante, al menos en Santiago, no sé si, sé que hay gente de fuera de Santiago y a mí me ha tocado lidiar con conservadores de bienes raíces, no de comercio, de fuera de Santiago que todavía no están online. Entonces, pero yo pensaría así como regla general, como un abogado del siglo XXI debería siempre inscribir los poderes de las sociedades, porque el día de mañana es mucho más fácil mostrar una copia con vigencia de la inscripción. No es necesario poner el poder en el chat. O sea, no es necesario, pero uno lo puede poner. No, pero no, o sea, para reconocer la inscripción del poder no es necesario. Eso es absolutamente cierto. Ahora, lo que yo he visto últimamente, cuando uno va al conservador y inscribe un poder, uno hace copy-paste de buena parte de las facultades, digamos, o sea, son bastante extensos los conservadores en su... Porque de nuevo, como ahora está todo electrónico, es bastante más fácil, digamos. No es como antes que en las inscripciones, no sé, pre-2000 o pre-1990 eran manuscritas, después como gran modernidad están a máquina y hoy por hoy ya es todo digital y es bastante más fácil. ¿Profesor? Sí. ¿Profesor? Sí, es que tengo una duda, no sé si me estoy enredando mucho, pero por ejemplo en la SPA o la limitada, cuando se designa la modalidad de un administrador, uno dice generalmente la administración y el uso de la razón social correspondería a tal persona.
tengo la duda de si se puede en el fondo nombrar un administrador y aparte nombrar representantes. Obvio que sí. Pero no va ligado el tema de todas las facultades de representación con la administración, porque si uno se pone a pensar es como el uso de la razón social igual lleva pareja a la administración. O sea, en el directorio me queda más claro, obviamente, pero cuando es como un administrador... Pero al final del día, el uso de la razón social es simplemente decir que uno está contratando a nombre de la sociedad. Y obviamente, si yo tengo, no sé, pues soy un mando medio, que puedo gastarme hasta no tengo idea, X lucas en compraventa de suministro, yo tengo el uso de la razón social por las órdenes de compra en esos montos. Ahora, obviamente que además de los poderes de las personas que representan a la sociedad, uno también tiene la figura del administrador. Sobre todo para efectos de impuestos internos, uno requiere un representante legal, que es el tipo al cual le van a llegar las notificaciones y lo van a perseguir en caso de que la sociedad no esté al día con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y que, de nuevo, el representante legal de efectos tributarios es alguien que puede tener incluso riesgos el día de mañana a nivel personal. Entonces, pero no, un punto práctico, ¿se está permitiendo que se la subieron o no? ¿No? Voy a pedir que se la suban para que por lo menos puedan tener las cláusulas que no son ninguna genialidad, están dando vueltas hace muchos años. Pero después... Disculpe, es que le puedo aprovechar esa otra pregunta que el profesor pasado como que la dejó ahí un poco boteando. ¿Cuál es su opinión respecto a, por ejemplo, si en los estatutos no se señala nada respecto de las juntas de accionistas en una SPA? ¿Es obligación a realizar la junta ordinaria? A ver, no es obligación hacer la junta ordinaria, pero si no se dice nada, va a aplicar supletoriamente, y si ustedes quieren distribuir dividendos, que me imagino que en algún minuto los accionistas en algún minuto van a decir distribuyamos dividendos, uno tiene que hacer una junta, y obviamente esa junta tiene que aprobar balance, y obviamente tienen que haber utilidad para poder distribuir dividendos. Muchas gracias. ¿Responde más o menos a la inquietud? O sea, sí, es que más era como en efectos prácticos cuando dice, no sé, las sociedades o sobre todo como la Big Four piden para auditar el tema de los libros. Uno empieza a poner al día las sociedades anónimas y no sabía si en las SPA hay mucha voz que dice, no, pero la junta ordinaria no es obligatoria que se haga todos los años en la SPA. Pero si uno en la anónima tampoco, en la anónima, o sea, a ver, la ley exige que se haga dentro del primer cuatrimestre siguiente y que apruebe balance y todo. Pero, como tú bien dices, yo conozco muchas sociedades que no tienen juntas de accionistas en muchos años. Claro, y si eventualmente llega un auditor o algo así, porque no tengo idea, quiero pedir un préstamo y me piden un balance auditado y tengo que conseguirme auditor, bueno, ahí uno tiene que ponerse a hacer todas las juntas de todos los años. Así que... no, pero a ver, uno perfectamente, de nuevo, a nivel de estatutos puede decir, oye, sobre todo siendo un único accionista, porque los vehículos que uno de repente tiene para inversiones o para, de nuevo, llevar adelante una determinada actividad por una sola persona, lo más fácil es una SPA con un único accionista que administre y que en el estatuto diga, bueno, Juan Pérez es el administrador de esta cuestión. Y ahí básicamente Juan Pérez en el estatuto va a decir, y él va a decidir cuándo se distribuyen dividendos. Perfecto. Muchas gracias. Para los balances y todo. Gracias. Ya. Bueno, lo último práctico de lo cual les quería hablar, porque hablamos de las utilidades de asociadas a activos, a determinados activos, a determinadas líneas de negocio, son las reglas de transferencia de acciones, que obviamente en muchos tipos de proyectos son súper importantes. A ver, y una primera gran pregunta con que ustedes se pueden aproximar al tema de la transferencia de acciones es, ¿esto lo vamos a poner en los estatutos o lo vamos a poner en un pacto de accionistas? Y hay razones para ir por ambos lados. En la oficina tenemos más costumbre de ir por el pacto, pero estableciendo en los estatutos de que no se podrá hacer ninguna transferencia de acciones si no se ha cumplido previamente con las formalidades, requisitos y condiciones establecidas en el pacto. Y obviamente se pone una leyenda de eso en nuestro accionista, cosa de que
del Servicio de Impuestos Internos, los bancos, el medio mundo no conozcan las distintas reglas que pueden haber entre los accionistas respecto de cómo se restringe el derecho a transferir acciones. Y en ese caso, profesor, ¿el pacto de accionistas es oponible? Absolutamente, es absolutamente oponible, sí. Basta la referencia en los estatutos. En los estatutos y en el registro de accionistas. Así que sí. Y además, uno lo puede poner, nosotros de hecho tenemos los títulos de una SPA, los títulos de las acciones dice, oiga, esta cuestión está sujeta al pacto accionista de tal fecha, etcétera, y listo. Y ahí obviamente cualquier persona que está mirando las acciones para tenerlas en garantía de un crédito o lo que sea, va a ver de que hay un pacto y va a preguntar, bueno, cuáles son las disposiciones del pacto. Y uno, bajo la ley de sociedad anónima, tiene que, junto con notificar la existencia de las acciones, se deja una copia en la sociedad de las disposiciones del artículo ¡Golazo, golazo! que establece todas las restricciones. Pero una primera pregunta muy válida es, ¿esto lo vamos a poner en el pacto y una referencia cruzada a él o lo vamos a poner en los estatutos? Porque la gracia de ponerlo en los estatutos es de que ahí sí que nadie tiene ningún tipo de duda de que esas son las restricciones con la desventaja que todo el mundo las conoce. Entonces ahí ustedes tienen que ponderar si se prefiere la reserva o bien si se prefiere una mayor publicidad con menor nivel de dudas respecto a la eficacia y conocimiento de parte de terceros. Y las restricciones a transferencia de acciones que uno típicamente va a ver en sociedades son, primero, lo que se llaman periodos de bloqueo, un cierto periodo de tiempo en el cual nadie puede transferir acciones. ¿Ya? Por ejemplo, como le he comentado un par de veces en la clase, yo me dedico mucho a la industria eléctrica. En esa industria, cuando uno va a construir un proyecto eléctrico y tiene varios accionistas que ponen todas las lucas que requiere un proyecto eléctrico, es súper típico de que haya un periodo de bloqueo hasta 1, 2 o 3 años después de que empieza a operar el proyecto. Ahí recién los accionistas pueden transferir a terceros. ¿Ya? Típicamente también cuando hay restricciones a transferencia de acciones en un pacto accionista o en los estatutos de una SPA, uno siempre puede poner como excepción de que uno la pueda transferir a una persona que sea parte del mismo grupo empresarial, que sea una persona relacionada, no sé, o sea, básicamente si yo tengo una sociedad, lo transfiero a otra sociedad mía, típicamente eso va a ser una exclusión. Pero es una norma que uno va a decir. Y después están las normas ya más típicas de transferencia, que son los llamados ROFO o Right of First Offer, los ROFR o Right of First Refusal. No sé si alguien, más allá de las siglas, sabe la diferencia principal en un derecho de oferta preferente y un derecho de rechazo, digamos, que sería el Right of First Refusal. Tengo que hacer una oferta, y si el rechazo de la oferta recién puede hacer una oferta de las acciones, y por el otro lado es que si hizo la oferta de acciones, yo tengo derecho a equiparar ese precio. O sea, el derecho a igualar, eso es el Right of First Refusal. Yo le aviso a otro accionista, quiero vender. Claro, para que no se... si tengo mucho control dentro de los que son más o menos, y ese control se puede incluir para los accionistas. No, a ver, lo típico... Que para de alguna manera que los otros accionistas puedan más o menos mantener su poder, se les da esa opción. Obvio, o sea... A ver, si tenemos una sociedad de 3 y uno se quiere ir porque se cabrió de los socios, bueno, sería bastante razonable que esa sociedad de 3, si se sale un socio, pasa a ser una sociedad de 2, ¿cierto? 50-50, en vez de 33-33, 50-50. Entonces, ahora, un par de cosas, digamos, como para negociar y asesorar a clientes. Los right of first refusal o el derecho a igualar, desde un punto de vista económico, es el peor derecho que uno debiera dar.
porque a uno le afecta la posibilidad real de vender. La verdad de las cosas, uno siempre debería ir por un ROFO, ¿ya? Un derecho de oferta preferente, que puede tener dos modalidades. Uno puede decir, ¿sabes qué más? Quiero vender, háganme ofertas y yo les voy a... Y yo después, si ustedes me hacen una oferta, les aseguro que no voy a venderle a nadie más en términos... O sea, me hacen una oferta que yo la encuentro mala, digamos. Es una sociedad de tres, los otros dos me quieren comprar, pero me quieren comprar muy barato. Digo, ahí luego, en ese precio no te vendo, tengo una ventana de tiempo para salir a vender a un precio igual o superior. ¿Ya? Pero por último, yo ya sé cuánto mis socios valorizan la carta. Y tengo una ventana para ir a vender. El ROFO más típico es en que yo digo, oye, ¿sabes qué? Quiero vender, me compran en tanto, en 100, digamos, y mis cosas me dicen, no, 100 está muy caro. Bueno, entonces, yo tengo un plazo, típicamente entre 90 días y 365, lo más típico van a ser 180 días, como muy típico un plazo, entre 90 y 180 días es muy típico. Entonces yo digo, oye, les vendo en 100, ellos van a tener entre 30 y 60 días para pensarlo, muchas veces puede ser que uno responde, si el otro no responde, entonces se le avisa que el otro responde, o sea, hay hartas mecánicas de procedimiento, pero a mí el sistema que me parece más razonable es que uno la valoriza, si los otros dos no la quieren, uno va y se la ofrece a un tercero, ¿ya? Y si el tercero paga 101 o más, él se queda con la acción, ¿ya? El problema del right of first refusal es que hace un poquito el ejercicio inverso. Oye, yo voy a negociar con el tercero, llegué a acuerdo en precio y le tengo que ofrecer a los otros accionistas primero. Pero el problema que tiene eso, y por eso les decía que es como lo que ustedes no quieren dar, es que si están en un proceso serio, el tercero va a saber que existe este derecho de primera oferta y él va a tener que hacer, y aquí a los que nos veamos el próximo semestre, va a hacer un due diligence, va a negociar, o sea, uno invierte plata cuando va a invertir en una compañía y obviamente a uno se le restringe el universo de inversionistas que va a estar dispuesto a pasar por todo el cacho del proceso de venta, negociación, etcétera, para que al final del día llegue otro ñato y se compre la cuestión al mismo precio que yo logré determinar a través de mi estudio. O sea, al final del día, ¿sí? Pero lo que usted dice en el fondo, es como, pongámoslo en chileno, sería como un derecho contractual de tanteo. Y cuando estoy tanteando, finalmente mi estrategia en la oferta y en la demanda del bien que estoy transando, que sería mi derecho, se hace público, entonces pierdo toda posición negociadora. No, esto no es público. O sea, a ver, es público a nivel, si es un pacto accionista, a nivel de los accionistas. A eso me refiero. Un pacto accionista típicamente va a tener una cláusula de confidencialidad. Entonces no es que... O sea, de nuevo, pueden haber muchos escenarios, pero lo que a mí me toca ver muy regularmente es que se otorgan toda esta clase de derechos y que si yo soy, obviamente, si yo quiero que este derecho corra solamente para mí, voy a pedir un right of first refusal. ¿Por qué? Porque con eso como que le hago más difícil la pega al otro y además si llega con una oferta, yo siempre voy a poder aceptarla o no. Pero uno debiera tender a ocupar derechos más bien de ofertas en que mis consocios o yo mismo pongan un precio piso, bueno, y si no se hace la operación en ese piso, se puede hacer otro valor. Y obviamente todo esto es una ventana de tiempo, de manera tal que si no resulta, uno repite todo valor. Gracias. Profesor, ¿sí? Yo he visto lo mismo un poquito en la clase anterior y a mí nunca me quedó claro, la verdad, ¿qué pasa si no se cumple con esto? ¿Cuál es la sanción? A ver, si es que no se cumple, es una buena pregunta. A ver, yo creo que si están los estatutos, uno efectivamente puede decir que la venta no produce efecto, que es inoponible, etc. Si es a nivel de pacto, yo lo que sí creo que uno siempre va a poder argumentar, o sea, de partida, nunca he visto que un inversionista se salte estas cláusulas. Porque alguien que está comprando, y que de nuevo, si las cosas se hizo bien, uno va a saber de que el tipo no me puede vender. Entonces, nadie le gusta comprarse un problema.
sobre todo cuando, o sea, no sé, por lo menos cuando llegan a Gregorio y compañía, los tipos están muy serios en una inversión relativamente importante, entonces uno no está para comprarse el problema. Entonces, ahora, yo pensaría que ahí, de nuevo, más allá de discutir la posible inoponibilidad, uno siempre puede mandar perjuicios, y un pacto de accionistas típicamente debería tener, de hecho, el mecanismo que a mí me parece más efectivo para resolver los problemas de incumplimientos es por la vía de tener opciones de compra o de venta. ¿Ya? O sea, si algún accionista me incumple el pacto, yo tengo un derecho a comprar su participación en el valor justo menos un 10% o menos un 15%. O por el contrario, si a mí me incumple el pacto, el call option, que es el derecho a comprar, va a ser típicamente el del mayoritario. Si yo soy un minoritario, lo que yo quiero es típicamente, no es razonable que si yo tengo el 5% de la compañía y me incumplen el pacto en una protección que yo tenía, yo vaya a comprarle a los otros gallos su 95%. No, estoy un poquito extremo. Típicamente, una configuración típica de pacto puede ser 70-30, en que el de 30 tiene los derechos del accionista de 1/3 de la ley de sociedad anónima, más algunos adicionales. De hecho, mañana sale al mercado, se perfecciona una transacción de una compañía salmonera, que ya se anunció por hecho esencial, en que me tocó participar, en que yo iba por el socio que tenía el 25% de la compañía, en verdad tenían el 23 y tanto, van a quedar mañana con el 25%, y entró otro ñato con el 25%, y el que tenía el 77 pasa a tener el 50%. Entonces, aquí el accionista minoritario tenía básicamente las protecciones que uno tiene por el artículo 67 de la ley de sociedad anónima, y algunas adicionales. Entonces, si a esa persona le incumplen, un buen mecanismo para evitar los incumplimientos, que yo tenga un put, o sea, un derecho a vender mis acciones en contra del accionista incumplidor, y ese put va a ser al valor justo más un 10%. Entonces, a mí me incumplen, entonces yo salgo de la compañía, vendo las acciones a su valor justo con una sanción, que puede ser 10, 20, 30, etc. O sea, ese es un buen mecanismo, a mi juicio, para resolver conflictos que ocurran a nivel de accionistas. Espero haber ayudado con los dos. Oigan, y las últimas cosas que uno va a ver a propósito de las transferencias de acciones, y que también lo regula cuando al principio de la clase estuvimos viendo de flexibilidad, digamos, respecto a las acciones, revisen los artículos 434 y siguientes del Código de Comercio, que ahí están la mayoría de estos mecanismos puestos en la ley. Bueno, y uno de estos mecanismos son los famosos tag-along y drag-along, que el tag-along es básicamente el típico derecho del minoritario para cuando el mayoritario vende, uno se suma a esa venta. Ahí hay que, cuando se redacta, de nuevo pensando en los temas prácticos, una cláusula de tag-along, uno debiera ser capaz de prever de que el tag se ejerce por la oferta que le hicieron al mayoritario. En mi ejemplo 75-25, si un gallo quiere comprar el 75 y no el 100, bueno, ok, entonces ahí se va a vender a prorrata. Entonces es una solución subóptima, porque uno diría, bueno, el que quería comprar el 75 probablemente quiera comprar el 100. O lo otro es que se puede forzar a que sea el minoritario el que venda toda su participación, o pedirle al mayoritario que, en caso de que sea el tag, salga a ofrecer el 100. Esas son distintas variantes del tag-along, que no, el típico derecho del minoritario para efectos de salir conjuntamente con el mayoritario. Y la contracara del tag-along es el drag-along, que es un derecho que tiene el mayoritario para, de nuevo, el gallo 75, llega alguien que quiere comprar, bueno, con el minoritario quiere tener un drag para poder sacar al chico en caso que el inversionista que quiere comprar se quiera comprar el 100% de la compañía y no quiera tener este minoritario japonés cacho que existe en el caso. Oye, bueno, creo que hablamos de la el último tema que está como en la presentación de algo interesante, práctico, que yo no lo he visto, pero que uno lo hace pensar sobre la diferencia entre tener un retorno definido o no a nivel de capital en los dividendos,
es que las sociedades por acciones permiten crear series de acciones que tengan un dividendo fijo. Es decir, todos los años se paga un dividendo de 100. Bueno, ¿qué es lo que pasa según la normativa de Código de Comercio? Si no hay utilidades por 100, digamos. Bueno, ahí lo que se hace es una cuenta patrimonial especial para que ese accionista preferente, cuando hayan utilidades, se lleve esos 100. Y si esas utilidades no se cumplan, no se verifican, él va a tener un derecho a retiro. Que de nuevo, financieramente es una alternativa interesante, porque eso al final del día, el tener un retorno fijo, hace que el capital se parezca un poquito más a la deuda, y con eso uno puede captar el interés de otro tipo de inversión, que quizás no están disponibles a tener una cuestión 100% incierta, pero quizás teniendo votos en ciertas materias y recibiendo un dividendo fijo, uno los convence para invertir en el capital. Profesor, ¿y eso se entiende como para el que no retira porque no está el efectivo y tiene básicamente una cuenta corriente mercantil, pasa a ser acreedor de la SPA, en el lado de él es una pérdida? ¿Por no poseer? ¿O es una yo pensaría, el tipo futuro? No, porque de nuevo, esto siguen siendo acciones. Por lo tanto, el hecho de que uno tenga un dividendo fijo no implica de que uno vaya a recibirlo, porque la sociedad podría tener pérdidas. Si la sociedad tiene pérdidas, no puede distribuir dividendos. Correcto, pero estábamos ante lo que usted señalaba, que era un dividendo fijo, por lo tanto es algo que va a llegar sí o sí, y dijo que establecía una cuenta mercantil en el año... No va a llegar sí o sí, porque requiere que la sociedad tenga utilidades. Lo que pasa es que ¿va sumando al año siguiente? ¿Se suman al año siguiente como adeudadas? Exactamente, uno lleva un registro contable, pero un registro en las cuentas patrimoniales de la sociedad. No es un registro de pasivo, sino que es un registro que no tengo idea cómo será porque no soy contador, pero sí sé que es un registro patrimonial. Es como una utilidad retenida, que cuando exista caja para pagarla, se va a pagar de manera preferente a las demás utilidades. Obviamente con la contracara de que si la sociedad tuvo, no sé, pues 1000 de utilidad, este gallo va a recibir 100 y los otros 900 van a ir para los demás accionistas. Gracias. De nada. Bueno. Perdón. Todas varias. Ahora, cualquier persona que siendo, lamentablemente termina a las 9, me hubiera encantado terminar antes, pero cualquier persona que tenga duda, desde la casa, lo puede plantear. Aquellos que